Entonces, el Anibet Fila habíamos hablado que desconecté esta parte de lo que es el tefilín, el tzitzit, la explicación profunda de estas mitzvot, de estos preceptos, por cuanto estamos estudiando como grupo no ágida. Y como grupo no ágidas, cabe recalcar, no se necesita, los grupos no ágidas no necesitan hacer tfilim o tzitzit o talit o todos estos, digamos, preceptos. Porque no hay no son parte de los 7 preceptos de los hijos de Noé. Pero sí me adelanté voy a poner acá, eh, con su permiso. Voy a buscar ahora, voy a ingresar en la clase que había preparado para ustedes de lo que soy oración. Ahora estamos entrando, Veanit Fila, clase 7, Baruch Hashem. Ok, vamos a hacer una clase 7. Vamos a ver quién más me llega aquí. Hay gente que también quiere entrar. Ok. Las bienvenidas a todas. Vamos a ingresar a la clase. Vean, Nibet Fila, otra persona más quiere entrar. Guay, guay. Perdón. Y ya, veo, entraron. Entraron todos. Ya. Mm. Eh, Están viendo la pantalla, ¿verdad? ¿Verdad? Sara Velázquez, gracias. El umbral, yo, el umbral de la plegaria. ¿Cómo puede el hombre hablar con Dios? Un análisis filosófico de Adoní Sfati Tiftach Bepi Yagite y la Teja. Es una de las frases de los rezos en donde uno dice esta frase antes de empezar uno de los rezos más sagrados en el judaísmo, que es la Amida. Lama la Amida, porque es Omed. Nosotros nos paramos y hacemos este rezo parados y en silencio absoluto. Mientras se pronuncia el rezo de la Amida, no se habla el uno con el otro. Y me atrevo, según el libro que tenemos de Brit Shalom y el libro de del Sidur, ¿ok? Del libro de rezos para los hijos de Noé, que es el libro que hizo Rabino Uri Sherki. También los Benei Noach hacen la Amida, ¿ok? Entonces, vamos a entender un poquito de las leyes de la amidad. La amidad, vuelvo y repito, una vez que iniciamos, se dice Adoní Esfati Tiftach. Son 3 pasos hacia atrás. Bepi Yegi Teila Teja. Ok, 3 pasos adelante y una inclinación pequeña y se empieza. La pregunta prohibida y prohibida realmente, ¿no? Valga la redundancia. La oración parece un acto sencillo, pero la filosofía plantea un dilema existencial. ¿Cómo se atreve un ser finito y limitado a dirigirse hacia lo infinito? En pocas palabras, estaríamos hablando filosóficamente. Alguien se me escapó, no le voy a aceptar. Estaríamos hablando prácticamente que como una gota cree ser el mar o cree que va a cambiar de alguna forma el rumbo de las olas, una gota pequeña del mar. Entonces, aquí es donde entra en un dilema profundo esta paradoja. Si soy gota, soy gota. No puedo creer que soy el mar, pero en realidad
El momento en que yo logro unir todas las gotas del mar, nos damos cuenta que esa unión fueron el mar. No somos profetas. No vamos por medio de nuestro rezo a decretar lo que va a suceder. La capacidad de rezar no es un derecho automático. No necesitamos entender que para rezar necesito decir 1, 2, 3, 4, 5 o pronunciar todas las palabras que están ahí. Yo a veces cuando les enseño a mis hijos a estudiar, hablo mucho y le digo, porque tengo una niña, ¿no? Que recién empezaba a leer y no alcanzaba, a veces rezan muy rápido. Es preferible que leas la tercera parte de todo el rezo a que leas todo el rezo y no hayas entendido y no hayas dado con kavaná. Kavaná en hebreo significa lejaven. Lejaven quiere decir guiar, quiere decir encaminar mi palabra. Cuando estoy pensando en Hashem, tratar de imaginarme la fuerza cósmica que tiene la creación, el poder infinito. Sfatí, Iftach, Sfatí, quiere decir mi boca, que mis labios pronuncien lo que sean tus deseos. Entonces, el momento que yo estoy leyendo las palabras, tratar de ingresar en un estado de kavaná, de aceptación, de entendimiento, de guía, en donde estoy entendiendo lo que estoy pronunciando. Es el nivel más evolucionado de oración. El desconocimiento del yo. Para rezar, uno debe conocer su propio valor y sus carencias. Pero como explica el Rav Kook, a menudo ignoramos la grandeza de nuestra propia alma. Si no entendemos nuestra propia sed espiritual, la oración se vuelve mecánica, como comer sin tener hambre. Fíjense este ejemplo, comer sin tener hambre. Cuando uno come sin tener hambre, bueno, puede poner el puede sentir, deleitar todas las glándulas gustativas, pero en realidad, en el fondo, cuando uno come sin necesidad de haber tenido hambre, esto puede provocar enfermedades también, porque mi hígado, mi páncreas van a estar trabajando más de lo que debían haber trabajado, porque estoy ingresando alimentos que mi cuerpo tal vez no necesitaba. Entonces, en el fondo, va a haber un perjuicio, va a haber un daño para mi cuerpo. Entonces, es tan importante rezar con Kavaná para no caer en esa tentación de hacerlo simplemente por hacerlo y luego quedar más vacío aún que a un inicio, porque luego todo esto se vuelve mecánico y el momento en el que los rezos, esa conexión con el Santo Creador, se vuelve mecánico, sin una kavaná, sin una conexión, sin una guía, volviéndose mecánico el momento segundo después de haberme convertido en un rezo mecánico, empieza la desconexión. Y ahí podemos encontrar mil y un veces personas que hicieron chuvá. En hebreo, chuvá quiere decir la shuv, volver a la respuesta. Cuando un judío es una persona gentil, es decir, laico, que no cuida y presguarda los preceptos de la Torá, es considerado laico. Y cuando un laico en el judaísmo, también en un noágida, vuelve a la raíz, vuelve a la palabra, se llama la Asot Chuvá, Hazar Chuvá, regresó a la respuesta. Y cuando estuvo en la respuesta y se convirtió su rezo en una forma mecánica, él
אז חוזר בשאלה. Fíjense esto. Joser Sheela quiere decir vuelve a la pregunta. De ahí entendemos que no importa si un judío o un noágida, en el caso del judío puede estar con los peyes hasta acá, con un sombrero negro, vestido de blanco y negro. Si su rezo es completamente mecánico, puede llegar a caer lo eleinu velo a la fejad en Kofer, puede volver en un Joser Besheila, porque todo se convierte en automático y pesado. O las mujeres cuando preparamos el Shabbat, cuando empezamos, si no estoy con Kavanot, con entendimiento y con esa guía espiritual, entendiendo que este es el mayor regalo que he recibido, se vuelve todo mecánico y de la mecánica al caer es dos, ya no falta nada. Deben por tal motivo, como habíamos inclusive quienes estuvieron en mi clase anterior, no tiene nada que ver, esto es coincidencialmente, tocamos también al Rav Kook, al parecer, fíjense lo interesante, nos manda doble mensaje esta semana Boreolam, por coincidencia, en donde se debe tomar la recomendación del Rav Kook. Primero que nada, reconoce tus limitaciones. Reconoce tus limitaciones para que puedas entender cuál es tu sed espiritual y qué es lo que la oración va a poder curar. Y para que puedas en cierta forma comer cuando tengas apetito y no simplemente porque te apetece. El pecado se ve envuelto de un silencio abrumador, es coqueto. El pecado es seductor, el pecado es seductor, silencioso. Y aquí cuando estoy hablando del pecado, me voy a acordar, me acabo de recordar una clase que recibí hace muchos años de un rabino en Breslev, en donde nos hablaba que cuando un ser humano está a punto de cometer un pecado, el corazón cambia en su ritmo y en su latido. Tomémonos en cuenta, tomemos en cuenta. Es una de las formas de identificar que no estoy por el camino correcto. Cuando, cuando un ladrón va a robar en un banco, el corazón se le acelera a 180 kilómetros por hora. Cuando estoy enojada, muy enojada y muy ofendida, mi corazón late, mi corazón late. Entonces, es muy importante entender de Lejado Di, eh, Yonati, Kamati. Estoy tratando de recordar la clase. Era una clase muy, muy importante, era su última clase. Rav Bezenzon, mi Breslev. Y él nos enseñó este truquito, esta herramienta para poder diferenciar lo silencioso, lo abrumador, lo conquistador del pecado. Ponte atento, pónganse atentas, hijas, hijos, nos decía el rabino, que cuando estamos a punto de cometer un pecado, nuestro corazón nos va a avisar que tenemos que llegar a un páreme la mano. Hasta aquí. Analiza qué es lo que estás haciendo y vuelve a codificar el GPS, para dónde quieres dirigirte. El pecado no es solo una transgresión legal, es una barrera ontológica. Crea una distancia que cierra la boca. Sin capará, expiación, el hombre no tiene permiso para hablar. El pecado silencia la alabanza. ¿A qué se refiere? ¿Cuántas veces nosotros, después de haber pecado, nos sentimos ya tan abrumadores o se nos convierte el ladrón? Su primera vez le resulta difícil, su segunda vez tal vez un poquito más, la tercera, la cuarta y la quinta, no, la sexta, la séptima, ya empieza a enseñar.
a sus discípulos, como robar. Y se empiezan a armar las bandas, y luego las pandillas, y luego los sicarios, y luego etcétera, 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 etcétera. Porque no supieron estar atentos a lo que sus latidos les comunicaba y no pudieron hacer un páreme la mano. No hubo disciplina, no hubo educación. Cuando digo educación es el aprendizaje, es el crecimiento del Jochma Binah Vedat. Jochma es el conocimiento, Binah es la inteligencia, Vedat es la sabiduría. Entonces se llenan de conceptos, conceptos, conceptos que a veces tergiversados o no pasan a ser conceptos, crean inteligencias, inteligencias de pandillas, inteligencias de grupos, inteligencias de sicarios, etcétera, etcétera, pero muy rara vez podrán llegar a a una sabiduría, muy rara vez. Y si llegan a una sabiduría, llegarán a una sabiduría del alma de Shikra, del mundo de la mentira. Entonces, la importancia de saber controlar y entender que el pecado está lleno de silencio, al mismo tiempo que puede ser un bullicio un bullicio en medio del día a día. El pecado silencia la alabanza. En algún momento, cuando ya nos acostumbramos al pecado, el pecado va silenciando poco a poco la alabanza, la oración, desconectándonos del simple hecho del querer conectarnos con ese ser infinito. ¿De dónde aprendemos esto? De la crisis del rey David. Tras el incidente con Bathsheba, David se pierde y pierde el Ruach HaKodesh, la inspiración divina. Dicen que nuestros grandes sabios reciben cada uno ese Ruach HaKodesh. Ruach HaKodesh es esa capacidad de poder conectar esos hilos celestiales hacia los mundos superiores para poder interpretar el mundo que me rodea. Y no podía componer más música, se quedó, se cerró. No había la musa, como se dice hoy en nuestro lenguaje. Y ahí fue cuando el rey David, en el Salmo 51:3, se sienta y con un llanto profundo le pide a Hashem, no me eches de tu presencia, no retires tu Ruach HaKodesh, no retires tu inspiración divina y no me quites y no quites de mí tu Santo Espíritu, tu Ruach HaKodesh. No quites de mí tu Santo Espíritu. Es decir, mantente presente a mi lado, mantente presente conmigo. Esa capacidad de poder entender el rey David que logró entender que él es un ser limitado, y que si por algún motivo, por algún error, el Ruach HaKodesh se aleja de él, él se sienta y le suplica al Santo Creador que no se aparte el Ruach HaKodesh de él. Entendemos, David descubre que los sacrificios físicos son inútiles para reparar el espíritu roto. Y es ahí donde entra la llave maestra. Adoní Sfati Tiftach. Adoní, Señor, abre mis labios y mi boca proclamará tu alabanza. Es, es esta frase, esta de aquí, Adoní Sfati Tiftach, Bepi Yegite y la teja, es lo que se lee antes de la Amidá en Shacharit, Minjá, Be'arabit. Las mujeres, una vez al día, tanto noágidas como judías, y los hombres 3 veces en el día. Shacharit, Minjá, Be'arabit. Se empieza con esta frase y es ahí precisamente cuando yo me estoy anulando, cancelando hacia esa creación infinita y diciéndole, Adoní, Sfati Tiftach, abre mis labios, Bepi Yagite y la teja. Y de mi boca se pronunciará tu alabanza. Es decir, que yo voy a ser
simplemente un canal intermedio que transmite la oración. Y es por ese motivo la importancia de entender cada una de las palabras. Este versículo no es parte de la oración en sí, es el prerequisito para ella. Cuando no podemos hablar, porque habíamos dicho que antes de empezar esta oración nos paramos, damos 3 pasos atrás, 3 pasos para adelante, Adonis Fatit Iftach, Bepi Egite y la Teja, le pedimos a Dios que Él inicie el diálogo. Él pone las palabras en nuestra boca. La analogía de la trauma. El Talmud pregunta, ¿cuándo pueden comer los sacerdotes su ofrenda? Cuando salen las estrellas. Nosotros entendemos que 3 estrellas en el cielo, a diferencia del calendario gregoriano o lunar, o solar, perdón, que el día empieza con el alba, con el amanecer, el calendario judío empieza al anochecer, es decir, empieza con el atardecer, con el atardecer. Y cuando en realidad ingresó el nuevo día, es cuando nosotros logramos ver las 3 primeras estrellas en el cielo. Estas 3 primeras estrellas no tiene que ser una estrella en el norte, otra en el sur y otra por el este. No, porque quiere decir que aún no salió, no empezó el nuevo día. Las tres primeras estrellas tienen que estar en un solo grupo, acomodadas, como vemos aquí en esta foto, en esta iluminación, ¿ok? Es ahí cuando inicia un nuevo día. Cuando nosotros vamos había en el gran templo las turumot que se les entregaban a los santos sacerdotes, a la gente que trabajaba en el Bet HaMikdash. Ellos no podían tomar, ni tocar todas estas trumot. Si yo les llevaba una truma a las 7 de la mañana, ellos tenían que esperar ¿hasta cuándo? Hasta la salida de las 3 primeras estrellas, hasta el siguiente día. Tenían que esperar todo este tiempo y tener una disciplina muy grande y no tocar. ¿Y por qué? Al igual que el sacerdote necesita la señal del cielo para comer, tenemos esa señal, ¿ok? Para que el sacerdote pueda comer. Nosotros, como seres humanos simples y del pueblo, necesitamos también una señal que abra esa boca para poder recibir el alimento espiritual. Y eso esas 3 estrellas vendrían a ser Adoní Esfatit Iftach. Una vez que uno dice estas 3 estrellas, estoy abriendo mi boca para poder recibir el alimento espiritual. Como los sacerdotes recibían su señal de las 3 estrellas para poder empezar a tomar de las ofrendas que les fueron recibidas. Y aquí entramos en uno, esto es un poco complicado explicar, voy a intentar ser lo más simple posible. El Santo Creador tiene 72 nombres. Vamos a ingresar en esta clase en 2 de ellos, ¿ok? Y vamos a tratar de entenderlos. Elohim, que muchas veces de Elohim nosotros hablamos, es el juez estricto, es un juez, es un juzgador, es la parte de un juez estricto, quien lo condenaría por su pecado. Pero cuando nosotros vamos a apelar,
por alguien que nos va a entregar, vamos a decir Hashem, Hashem Adonai, el amo. Un juez debe seguir la ley. Un amo tiene la potestad de otorgar una excepción y dejar entrar a su siervo, incluso si no lo merece. Entonces, ahí vamos a ver en el transcurso del rezo, ustedes verán, quienes tienen el Sidur, que hay frases en donde se va a utilizar la palabra Elohim y van a haber frases en donde se va a utilizar la palabra Hashem. Hashem, que viene a decir la palabra que prefiero no pronunciar banalmente, que vendría a decirnos los dos tipos de fuerzas del Santo Creador, en donde la una es para juzgar y para darnos juicio. Claro, recto, lo blanco es blanco, lo negro es negro. No intenten confundir las cosas porque me siento ahora perro, entonces tengo que andar vestida de pieles con perro y porque nací hombre pero me siento mujer y una confusión. Lo que es blanco, lo que es negro. Punto. ¿Qué es realmente Teila? Teila. Hilel viene de la palabra Hilel, lucero, y aló, la luz. La raíz de Alel está conectada con Hilel, con lucero y con aló, luz. Alabar no es solo decir cosas bonitas, es iluminar, es definir, es hacer visible la esencia de Dios en el mundo. El problema de la definición, definir es limitar. El hombre es un animal racional. Es una definición porque limita lo que es el hombre en sí, ¿verdad? ¿Cómo podemos definir, dar límites de luz a aquel que no tiene límites? Nuestra alabanza es inherentemente incompleta. Entonces aquí hay hay un planteamiento, básicamente. Si estamos hablando que nosotros estamos dirigiéndonos a un ente infinito, cuando yo tengo una oración y hago una oración, estoy ya plasmando una limitación. Entonces, si estoy plasmando una limitación, ¿cómo voy a poder conseguir un Ein Sof, un infinito? Y aquí es donde realmente se entiende que con la aceptación de mi limitación, entendiendo que llego a esta parte en donde ya de por sí le doy la fuerza a mi rezo, Adoní, Esfati Tiftach, en donde yo estoy llegando a este ser que es el amo, porque es Adoní, Adonai. Entonces estamos hablando que es el amo. No estoy apelando al juez estricto que me va a decir, ah, si te portaste bien, te voy a dar esto. Si te portaste mal, entonces no te doy. No, porque eso es lo que nos han hecho creer. Hay hay una conceptualización muy nacida del cristianismo, en donde siempre inclusive nos enseñaban a rezar. Yo que estudié en Colegio Católico Apostólico Romano, en donde nos enseñaban a rezar arrodillados y con las manos aquí y virando siempre para arriba, porque ahí estaba arriba y nosotros estábamos acá abajo. Y esta es la gran renovación del judaísmo, cómo realmente debió haber sido interpretada la santa y sagrada palabra del Santo Creador. Dios está arriba, pero está aquí abajo también, conmigo, dentro de mí. Somos parte de. Entonces, es interesante porque tenemos ese concepto de si me porto bien, me voy al cielo, pero si me porto mal, me voy al infierno.
Y ahí hay cuentos y cuentos y cuentos y cuentos de ladrones que recibían bendiciones de rabinos, tratando de, por así decirlo, no estoy diciendo vayan a ser ladrones, o sea, por favor, no me malinterpreten, pero estamos diciendo somos seres humanos. Y mientras exista en cada uno de nosotros la necesidad y las ganas de cambiar para ser mejores, basados y regidos en los 7 preceptos no ágidas, en los preceptos del Santo Creador, y queramos hacer de este un mundo mejor basado en lo que la Torá nos pide, vamos por buen camino. Somos seres humanos, no hay perfección. Entonces habíamos hablado, queremos por medio de la oración dar una limitación, pero en realidad no es una limitación, porque el momento que dije Adonis Fatitiftach, estoy llegando, nuevamente repito, a Adonai, no a Elohim, que es el amo, el que controla todo, que por medio de una teilá, por medio de una alabar con cosas bonitas, estoy iluminando, es definir y hacer visible la esencia de Dios en el mundo. El problema de la definición, habíamos entendido, alabanza en un mundo roto. Mientras exista el mal, la definición de Dios en este mundo estará oscurecida. No alabarán los muertos a Hashem. Salmo 115 al 17. Referencia a aquellos espiritualmente muertos o al mundo donde la presencia divina está oculta. Esto se refiere a personas que se han convertido en seres religiosos, que han sido personas religiosas y no están entendiendo que esto es una forma de vida. No es una religión, no necesito tener, es un precepto tener peor, ok, pero tenerles hasta acá está bien también, pero mi rezo, mi comunicación, Adonis Fatitiftach, Bepi Yegite la Teja, cuánto estoy conectada con las palabras que estoy rezando y que estoy diciendo y que estoy entendiendo, hasta cuánto las estoy haciendo parte de mí, conjugándolas con mi ser. Es la importancia. Solo en el mundo venidero, cuando el mal desaparezca, la alabanza será completa. La invitación divina. Decimos, abre mis labios, Sfatit Iftach, para pedir prestada esa luz divina, para que esa luz de Hashem sea el interlocutor de mi voz. La oración no es el hombre hablando a Dios, es el hombre permitiendo que Dios hable a través de él. Y este en sí es un acto de colaboración cósmica. Ahí nosotros en este momento no estamos en un ente de pedir y de querer cambiar. En ese momento nos convertimos en socios cósmicos de la creación. Socios cósmicos de la creación en donde somos este acto de colaboración cósmica. La oración no es el hombre hablando a Dios, es el hombre permitiendo que Dios hable, se exprese a través de él en un acto de colaboración cósmica. La creación es la disminución de esa eterna creación sin fin, interpretada en cada uno de nosotros, como había dado el caso de la gota de un mar. Es algo ilógico que la gota diga yo soy el mar. No es el mar, es una gota. Pero la unión de todas las gotas forman el mar. Cada uno de nosotros somos una gota de la creación.
Y si todos en conjunto logramos enfocarnos y logramos unirnos a Adonis Fatit Iftach Bepi Yegite y la Teja, y tenemos la responsabilidad de entender lo que está escrito en esta plantilla, Señor, abre mis labios y mi boca, proclamará tu alabanza, de Salmos 51:17. No solamente cuando vamos a hacer la amidad vamos a estar conscientes de esta frase, sino cada momento de nuestros días. Cuando hablo con mi jefe, cuando hablo con mis hijos, cuando hablo con mi esposo, cuando hablo con mi vecina, cuando hablo con esa persona que me mueve el piso y que tengo ganas de ahorcarlo y colgarlo en el árbol como Amán Agasha. Inclusive cuando estoy hablando con esa persona que ha sido tan cruel conmigo. Si estoy entendiendo que yo estoy en ese momento en la emda de Adonis, Fatit Iftach Bepi Yegite y la teja, de mi boca sea lo que tenga que ser para un mundo mejor. Eso se llama Kavaná. Bezrat Hashem, que Hashem nos dé la disciplina necesaria para no olvidar que esta frase es la frase pre-necesaria, como las tres estrellas en el cielo, en donde están iluminando esa capacidad de poder recibir la fuerza infinita del Creador por medio de la oración. Recordar que somos oración, que cada momento en nuestra vida, mientras tengamos la posibilidad de hablar, y no solamente en un lenguaje de hablar, hablado, sino tenemos lenguaje corporal, tenemos lenguaje visual, lenguaje, todo lo que es lenguaje en sí. Saber respetar esa ley que somos un ente en donde estamos transmitiendo continuamente Adonis Fatit Iftach Bepi Yegite y la teja. Inclusive para las personas que son sordomudas, quieren su lenguaje de señas, también tienen la responsabilidad. Eh, Deo, nuestra clase por el día de hoy. Si alguien tiene alguna pregunta, con amor, lo decidiré, lo intentaré contestar. Si no, pues chica, ya voy a decir, ustedes se portan tan bien, no me hacen bulla en la clase. Nancy, cuéntanos. Shalom, shalom. Pues inclusive el estómago ahí como que se me revolvió, digo, wow, hay mucho que aprender con esto. Siempre en las mañanas yo hacía ese inicio, Adonai, abre mis labios para que mi boca publique tu alabanza, pero no sabía que también se tenía que hacer cada vez que uno habla o expresa, ¿no? En eso es donde uno tiene que pedirle a Dios. Pues siempre le pedía sabiduría. Digo, ay Dios, dame sabiduría para no regarlo, porque a veces con nuestras palabras, nuestros movimientos, cualquier cosa, Claro, pues, suele uno pues humillar a veces a otras personas o actuar de una manera a lo mejor en broma, pero no sabes qué fue lo que se transmitió. Y escuchaba también con el rap Daniel Chapán, donde él decía que siempre uno, pues en la noche antes de dormir, pedirle perdón a Dios por los malos consejos que a veces se dan, que a veces uno no se da cuenta de eso. Pero ahora ya con esta oración, pues lo voy a tener más presente para que sea Dios realmente el que mueva nuestros labios, nuestra manera de expresarnos y pues bueno, es amén. una muy bonita. Gracias, Mora. Preciosa Con como siempre. amor. Gracias, con amor. Sí, Mora, Amor. ah, sí, Mora, muy buenas Sí, tardes. Nancy, cuéntanos, Ah, cuéntanos. Perdón, Mora, ya hablé ahorita. Ahí Ah, sigue mi. ok, Azé.
Shabbat Shalom. Hoy vives Sí, Luz. en estado de Shabbat. ¡Wow! ¡Qué maravilla! ¿Cómo te llamas, mi amor? Luz. Luz Luz. Martínez. Luz Martínez, qué lindo nombre, Luz. Buen Gracias. día. Sí, muy buen día, Mora. Muchísimas gracias. Muy hermosa su clase. Gracias por las enseñanzas. Cada día es que usted nos da las clases son muy bonitas en cuanto a las oraciones. Y mi pregunta va en cuanto, ¿en qué horario es el momento más idóneo para hacer las oraciones y por lo tanto el teshuvá? ¿Qué tanto tiene que ver que de repente no deba de ser por la noche, que deba ser por la mañana, que puede ser el resto del día, pero digamos en la primera etapa de el sueño, no hacerlo? No, a ver, vamos a hablar. Vamos a entender. Gracias. La techuvá es volver a la respuesta y eso se lo puede hacer todos los días, en cada momento. Es tratar de volver a la respuesta, es tratar de encontrarle al Santo Creador dentro de este mundo que nos rodea, buscando los preceptos. Las herramientas para hacer chuvá es el cuidado de los preceptos y el estudio de la Torá, agrandando nuestro mojín, agrandando nuestro conocimiento, llevando del estado de conocimiento, inteligencia y a la sabiduría. ¿Ok? Eso es la techuvá. Ujú. Los estudios de los rezos, perdón, de Shacharit, Minjá, de Arvit. Aquí no quiero entrar en todos los, porque hay la hora astronómica y hay la hora esto, pero se puede llegar a decir que Shacharit es mientras tú veas el sol que amaneció, ya salió el sol, hasta más o menos 11:30, 12 del día. Minjá, digamos, después del mediodía hasta antes del atardecer, antes de que baje el sol. Y una vez que bajó el sol, que ya empezó el atardecer, ya no hay el sol en el frente que vemos, vendría a ser Arvit, ¿ok? Y Arvit se puede decir hasta cuando empieza nuevamente el otro día, ¿no? En el amanecer. El Kriyat Shema la mitad, Kriyat Shema la mitad, que es otro de los rezos, el Kriyat Shema la mitad, que es el rezo antes de dormir. Por mí lo puedes hacer si te fuiste a dormir a las 6 de la mañana después de una buena parranda con la familia y con tu esposo y obviamente divirtiéndote con santidad y porque es mitzvah gdolar divertirse. Nosotros como judíos creemos en la diversión, no creemos en los excesos, pero creemos en la diversión. Te fuiste a dormir a las 7 de la mañana, por mí cierras las cortinas, bajas los trisim, haces un poquito de oscuridad si tienes, pero vas a dormir. Dormir es 1/60 de la muerte. Ejat Helkei Shishin Mimavet. Ejat Helkei Shishin Mimavet quiere decir que es 1/70 de la muerte, en donde nuestra alma llega a un nivel profundo de conexión con ese mundo superior, en donde nosotros es el momento de llevarla a ese momento tan sagrado de 1/60, en donde ella se pueda purificar. ¿Y cómo va a poder purificarse si nosotros entendemos? En algún momento voy a hacer una clase acerca del Kriyat Shema la mitad. Es maravilloso. Es de entender que es el rezo sagrado para poder purificar mi alma de toda vanidad, de toda ira, de toda intriga, de todo celo, de cualquier tendencia que mi alma haya sentido y no haya estado encaminada en el lugar del Olama Tikkun, del poder mejorar lo que soy y quién soy. Entonces, por mí, el Kriyat Shema, siempre y cuando lo hagas antes de que fuiste a dormir, para que tu alma reciba. Hablamos ahí que invitamos a los arcángeles, invitamos a Gabriel, a Uriel, Shechinata El, Me'al Roshi. Entonces,
sabemos que esta es como te lavas los dientes o te diste una ducha antes de ir a dormir y limpiaste tu cuerpo. De esa forma limpias tu alma antes de ingresar a este estado sagrado que es el dormir. Y hay el Nosach Ari, del Ari, que es uno de los tzadikim de Sfat, que es un Nosach largo, muy largo, y hay el Nosach que es Mekutzar, que es algo más corto, en el Kriyat Shema, pero los dos te limpian el alma. Inclusive hay personas que dan fe de que cuando niños o niñas que tienen pesadillas, que no duermen bien, cuando se les hace el rezo de Kriyat Shema, duermen como unos angelitos, duermen. Hay angelitos que vienen y nos hacen un descanso más tranquilo. Muy amable, Mora, muy hermosa explicación, gracias. Con amor. Bueno, gente, yo creo que hemos empezado esta semana con pie derecho, con una buena clase. Les mando un saludo fuerte a todos. Jorge Enrique, un saludo para Quito especial. Suerte. Jorge Alvarado para Guayaquil. Aló, Mora, aquí, con gusto escuchando. Shalom, shalom. No es Jorge Enrique, no. Jesús Enrique. Estuve cerca, Jesús Enrique de Quito. Bueno, gente, cualquier pregunta, cualquier cosa, tienen mi número de teléfono. Estoy a las órdenes. Suerte por ahora, un lindo fin de semana y una gran y bendecida semana. Gracias, Mora, igualmente. Gracias, Mora. Chao. Bendiciones. Bendiciones, suerte. Bendiciones. Bendiciones. Shalom a todos. Muchas gracias. Saludo a todos.